Con nosotros Hugo Balta, fundador del grupo de las redes sociales Latino Multimedia Communicators y asesor de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Eres una de esas otras entrevistas que también llevábamos mucho tiempo por hacer, así es que nos alegra en cantidad que se nos haya dado. Muchas gracias. Nos visitas en un momento sumamente interesante porque todo lo que tiene que ver con los medios, prensa, está bien caliente en este momento. Lo que ha estado viniendo desde Washington DC ha sido grande y fuerte, y también las tecnologías continúan impactando enormemente los medios de comunicación y la forma en que la información se distribuye, pero también la forma en que la información se consume y se procesa. Que sí. Así que partamos rapidito, porque tú has decidido, en vez de quedarte quieto, activarte. Por supuesto. Cuéntame de este grupo que fundaste en la internet. Bueno, LMC es un grupo de diferentes profesionales en los medios de comunicaciones latinos o personas que están interesados en la comunidad latina, que se apoyan, que por ese medio de las redes sociales comparten su trabajo, comparten también el trabajo de otras personas para poder alimentar al grupo qué es lo que está sucediendo alrededor de los medios y las cosas interesantes que deben de saber para seguir adelante en sus propios trabajos. ¿Cómo cuántos socios tienes ya en la página? Más de 2,000 y cada semana sigue creciendo. Es un grupo que todos participan, todos dan un poquito de todo y se siguen alimentando, y gracias a Dios es de todos, de los 2,000 miembros, y por ello sigue creciendo, porque el contenido que comparten es muy relevante, no solamente para ellos, pero también para las personas que quieren llegar. Mirando el feed o el hilo del grupo, noto que hay un gran enfoque en la diversidad de voces y diversidad de ideas. ¿Cuán importante es este panorama de diversidad de opiniones, sobre todo en esta época? Por supuesto, estamos viviendo en la época donde el periodismo, las comunicaciones está bajo ataque, comenzando con el presidente Trump y otros políticos. La diversidad es muy importante. Inclusión es sumamente importante. Cuando uno habla de diversidad, primero piensa en lo que uno puede ver, el sexo de una persona, la raza, pero también diversidad, como tú lo has dicho, es experiencia e ideas. Cuando se habla de periodismo, cuando se habla de comunicaciones, es muy importante tener diferentes puntos de vista alrededor de una mesa donde se está discutiendo editorialmente el enfoque de una historia. Eso solamente se va a realizar si es que abres las puertas para que diferentes personas se involucren en no solamente platicar, pero a veces debatir cuál debe de ser el enfoque de una historia. Es ahí donde vamos a llegar al centro, al enfoque, a lo que es más importante de la historia, a la comunidad. Haciendo un paréntesis interesante, sabemos que tienes más de 20 años de trayectoria periodística. Hoy día trabajas como director de iniciativas hispanas en ESPN, la cadena de deportes. Ya casi 6 años. Pero de antemano te conocemos como exdirector de noticias en Telemundo 47 y otros medios. ¿Cuáles tú crees han sido los cambios más trascendentales en los medios de comunicación recientemente? La tecnología. En los últimos 5 o 10 años hemos visto más y más que la audiencia está consumiendo noticias, información, entretenimiento en su móvil. No solamente la plataforma digital, pero móvil. Entonces, anteriormente, cuando era el director de noticias de Telemundo, ya se estaba viendo esa transición de el peso de donde las personas obtenían sus noticias era la televisión, era la radio, era el periódico. Pero ahora es instante, es poder ir a tu móvil y por tu móvil, que sea una app o directamente a los sitios de digital, para obtener información, noticias que es de mayor importancia a ti. Si nosotros dos tenemos una lista de las 5 más importantes temas, enfoques para nosotros, que es para nosotros noticias, sería un poco diferente, exacto. Entonces, hemos visto más y más la audiencia yendo a móvil, yendo a digital para obtener su información. Y además de eso, entrando a las redes sociales para esa misma información. Hay muchas personas, y creo que hubo una cifra hace unos cuantos años que mostró que la mayoría de la audiencia va a redes como Facebook, a Twitter, para sus noticias. No es decir que
Facebook o Twitter está produciendo noticias, pero es una fuente para llegar a cadenas como NBC, como Telemundo, como Univision, como ESPN. ¿Crees que esa democratización, por falta de otro término, de las comunicaciones es buena o crees que también trae sus retos? Trae sus retos. Yo creo que anteriormente era una vía de solamente un carril y de una manera de ir. Era yo el periodista, decidía con mi equipo cuáles eran las noticias del día que tú, el televidente, la audiencia tenía que saber. Y era de nosotros a ti. Tecnología, las redes sociales, por supuesto. Ahora es un diálogo, es una interacción entre la audiencia y los periodistas, que es muy importante. La audiencia siempre ha querido estar involucrada en lo que sucede en su comunidad y nosotros como periodistas tenemos que prestar atención a eso, entender que la audiencia quiere tener una voz. Quiere demandar mejor de nosotros y eso es algo muy importante. Ahora, eso tampoco, el reto es que muchas veces lo que sucede, especialmente en las redes sociales, es que hay lo que es noticias hay una falta de transparencia. Porque la audiencia no puede a veces distinguir lo que es noticias y lo que es, por ejemplo, opinión editorial. A veces esas líneas se confunden y ahí es donde hay el problema. ¿Cuáles son las noticias? Los filtros que usan los periodistas para llegar al corazón de la historia y qué es opinión o hasta a veces propaganda para poder influenciar lo que la audiencia está pensando. Ante esa aparente falta de transparencia de algunas de las fuentes de noticias, ¿se podría decir entonces que el público ahora tiene que ser más selectivo de dónde saca sus noticias? ¿O informarse, conocer la raíz? Por supuesto que sí. Yo creo que como todo, es la responsabilidad de la audiencia en elegir cuáles son las fuentes que ellos van a elegir para tener la información que están buscando. Y ellos mismos tienen que aprender la diferencia entre un medio como Univision, Telemundo, y un blogger que capaz se está pegando más a sus opiniones basado en sus creencias políticas y otras cosas. Que es un periodismo con agenda. Por supuesto. Ya sea visible u oculta. Exacto. Es el advocacy journalism que habíamos estado hablando. Hay un sitio para ese tipo de información y ese tipo de historias, pero lo importante es la transparencia. Dentro de todo lo que está ocurriendo, Hugo, ¿se podría decir que la prensa está perdiendo su credibilidad y su sitial o su influencia? O sea, tienes un presidente en Washington que dice que no le interesa hablar con la prensa, que cuando él quiere hablarle al pueblo, entra al Twitter y lo pone allí, y ya. Y sus empleados están de acuerdo. Muy peligroso. Tenemos a personas que tienen autoridad como el presidente y otros que le está diciendo al pueblo que los periodistas son los enemigos. Y eso es basado en lo que he observado, más que nada en tratar de influenciar a la audiencia con respecto a su agenda. La verdad es que en este momento se necesita el periodismo más que en otros tiempos, por esa misma actitud y ambiente que el presidente y otros han creado. Lo importante para los periodistas en este momento y los medios es no cerrar las puertas, no estar en la defensiva, pero presionar más, que se abran las puertas, exigir estar presente en las ruedas de prensa con el presidente y otros más para poder tener la información y poder presentar la información a la audiencia. Ese filtro es muy importante y más necesario en ese momento que en cualquier momento de la historia del país. Ya mirando un poco al futuro, ¿qué le podemos decir a los nuevos profesionales del periodismo? Por ejemplo, tienes expertos que están proclamando al periodismo entre las peores opciones de carrera en este momento, pronósticos de que la televisión como tal, según la conocemos, va a desaparecer dentro de 15 hasta 20 años, de que los periódicos impresos podrían desaparecer. ¿Cuánto de esto es real o cuánto de esto es histeria? Cambio es lo único que es constante. Nosotros habíamos compartido que cuando yo comencé mi carrera, literalmente las máquinas de escribir las estaban sacando y estaban entrando las computadoras.
También hubo muchos cambios con respecto a filmar historias del tamaño de las cámaras hasta el tiempo que se brinde para las historias. Cambio es el constante. Para un periodista es muy importante seguir aprendiendo cómo usar las herramientas para poder recaudar la información, crear los paquetes que sea para televisión, que sea para escribir, que sea audio y cómo llegar a la audiencia. Es muy importante que el periodista respete la audiencia, entienda en la manera que están consumiendo las noticias para que ellos mismos puedan llegar a esa audiencia. Lo que es constante es el periodismo. Lo que es constante son las personas encargadas que tienen la responsabilidad para producir el contenido que va a llegar a la audiencia. Lo que cambia es la tecnología y las herramientas. Es muy importante para el periodismo y para el periodista que sigan aprendiendo, que no se cierren y que entiendan que estos cambios siguen, pasan, la evolución es constante. Algo que puedas decir, Hugo, sobre el periodismo ciudadano y la responsabilidad que conlleva a las personas allá afuera que no tienen educación formal como periodistas, sin embargo, entran a las redes y reportan. ¿Alguna recomendación que tengas o algún mensaje para ellos? Porque hay una responsabilidad que viene con eso. El periodismo del ciudadano existe porque hay una dissatisfaction de la audiencia con los periodistas, con el periodismo. Ellos están llenando hoyos que los medios grandes no lo están haciendo. Eso más que nada sucede porque hay una falta de interacción entre el periodista y la comunidad. Hay un desconectamiento. Exacto. Entonces, es muy importante que los periodistas entiendan esa dissatisfaction que tiene la audiencia. Ahora, un periodista ciudadano también tiene que entender que necesita educación, necesita entender los filtros que no solamente les va a ayudar a ellos producir contenido mejor, pero que también les va a proteger a ellos mismos en producir esa información. Entonces, si quieres usar las redes sociales, la plataforma digital, para elevar tu voz en crear una conciencia. Crear una conciencia en lo que es importante para ti y para tu comunidad, úsalo. Pero asegúrate de usar los mismos filtros que usan los periodistas para llegar a la verdad, a lo que es justo. Porque cuando das opinión y estás usando una herramienta muy poderosa, donde puedes tener miles de personas que te siguen y no entienden o no aplican los mismos filtros que tú estás aplicando, para ellos es la verdad. Fuera de que sea correcto o no, para ellos eso es la verdad. Y eso es algo muy poderoso, es una confianza que te dan. Si el periodista o un periodista ciudadano no usa esas herramientas y no se alimenta para asegurar que lo que está produciendo es justo, es lo que es verdad, puede perder la confianza de la audiencia. Capacitación, ética, recursos, está muy cercano a una de las causas más cercanas a tu corazón, que es la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. ¿Cómo la organización continúa apoyando en estas causas que están surgiendo? Es trabajando con los diferentes medios. Es una organización que tiene pues casi 4 décadas de existencia, si no más, pero la asociación existe para ser un puente entre los periodistas latinos y los diferentes medios en inglés y en español, comenzando con los estudiantes, con los novatos y personas periodistas como yo, que sigo aprendiendo de la asociación. Es entender la importancia de diferentes voces en el periodismo, entender la importancia de las voces latinas en un país que más y más se está convirtiendo en una minoría mayoría. Creo que la última cifra dice que en el año 2045 este país va a ser un país donde la mayoría de las personas son minorías. Gran parte de esa población va a ser la comunidad latina, y no solamente en los medios en español, pero también en inglés, y también en los medios donde ambos idiomas se están usando. Entonces, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos sigue no solamente
luchando ser el campeón para asegurar que los diferentes medios representen a la audiencia latina por sus periodistas, pero también entrenar a los periodistas en este ambiente de evaluación continua para que no solamente sean candidatos diversos para los diferentes medios, pero también preparados para el trabajo que existe en este momento y el trabajo del futuro. Me comentaste, Hugo, de cierta insatisfacción que puede existir realmente entre algunos sectores de la audiencia y algunos medios periodísticos, pero ¿crees que es posible para algunos medios de prensa restaurar la credibilidad que se ha perdido? Por supuesto. Yo creo que eso toma tiempo. Desafortunadamente, el producto de los periodistas es las historias, es el contenido. Y cuando te equivocas, pierdes mucha credibilidad. En una época donde hay mucha competencia para ser el primero. Sí, están sacando titulares desde los más exorbitantes, de verano infernal, solo porque hay un problema en el tren. Exacto. O sea, demasiado, y mucho público está comenzando a resentirlo. Exacto. Entonces, es muy importante que los periodistas tomen pausa y decir, antes de querer ser el primero con la nota, quiero ser el primero con la nota correcta. La audiencia va a respetar que, especialmente en noticias de última hora, es un ambiente muy fluido. Lo importante es asegurar que el contenido que está presentando es correcto. Y esa es la credibilidad, es la fundación que va a poder ayudar a los medios crecer esa confianza con la audiencia. Porque tratar de salir, ser el primero con la información o vender una historia con headlines amarillistas, lo único que sucede es causar que la audiencia se aleje más y más a los periodistas porque lo ven o dicen, están tratando de venderme una historia o crear un enfoque de la historia que es más para mover los números, que sean los ratings o el tráfico en digital, en vez de darme información que es importante para mí y mi familia, para nosotros decidir, hacer decisiones con más información y lograr nuestras metas. Y me imagino que para eso la inclusión y la diversidad también es súper importante dentro de las organizaciones noticiosas. De eso quiero que entonces hablemos en otro programa. Quedas completamente invitado, así que tienes un rain check. Muchas gracias. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Amigos, regresamos.